Muy buenas, people. Bueno, otro domingo más. Bienvenidos al Banco de Pensar. La verdad es que llevo esta semana pensando en qué episodio hacer y al final me había decidido por uno, pero lo he cambiado en último momento porque he recibido últimamente determinados mensajes y ya llevo bastantes meses recibiendo mensajes así del estilo de, joder, ¿y cómo has podido llegar hasta ahí? ¿Y cómo has llegado a estar tan mal? Y mensajes del estilo también de, si estás así es porque quieres, te has abandonado porque quieres y cosas así. Bueno, pues yo voy a hablar un poco en este episodio sobre eso. Voy a hablar de cómo he llegado a estar tan mal, de por qué he llegado a estar tan mal, cuáles han sido los factores, los condicionantes, las causas y las consecuencias de estar así. Así que nada, esto te va a interesar, quédate, mi nombre es Marcos y esto es El Banco de Pensar. Bueno, a los pocos meses de abrir Instagram y empezar a ser un poquito así más, o sea, tener más seguidores, en plan 1000, 2000 seguidores, empecé a recibir mensajes del estilo de cómo se puede llegar a estar así, cómo se puede llegar a estar tan mal, si estás así es porque quieres y cosas así. Realmente no es verdad, pero bueno, la gente ignorante o la gente que no conoce, pues obviamente se piensan que una persona llega a estar tan mal porque lo quiere. La verdad es que no sé cómo voy a empezar este episodio, porque tengo que hacer memoria del pasado de mi vida y sobre cosas que tengo más que olvidadas. Entonces, lo que voy a intentar es hacer un análisis de todo mi pasado, de toda la trayectoria que he tenido y las herramientas que a mí me han ayudado a salir de todo ello. Sí que es verdad que ha habido muchos cambios de cómo he estado, de cómo he estado emocionalmente, anímicamente y físicamente, porque también estoy empezando a cambiar físicamente. Yo nunca he sido delgado, ¿vale? Desde muy pequeñito yo he tenido problemas con el peso y problemas de relación con la comida. Si recuerdo más o menos desde primero o segundo de primaria yo ya tenía problemas con el tema del peso. Y pues no sé si por decir cosas de niños o qué, pero bueno. Entonces a mí siempre me han puesto motes, siempre he tenido problemas en ese sentido. Me he sentido inferior, me he sentido desplazado, me he sentido humillado muchas veces. Y claro, todo esto generaba una mala relación con la comida. La etapa en el colegio no fue nada agradable. Eso de que todo el mundo me pusiese motes y me llamase por ellos en vez de llamarme por mi nombre, pues yo creo que creó en mí un trauma, el cual a día de hoy creo que sigue siendo parte de mi mochila. Todo esto creaba en mí unos malos pensamientos que generaban una mala relación con la comida. Porque yo pagaba o intentaba tapar toda esa frustración, todo ese malestar, toda esa humillación, bueno, toda esa sensación negativa que tenía con la comida. Y lo intentaba tapar comiendo a escondidas. Entonces la comida se convirtió en un refugio seguro para mí. O sea, comer a escondidas se convirtió en un refugio seguro para mí porque era el único sitio en el que yo experimentaba una falsa felicidad y en el que nadie se metía conmigo ni nadie me decía nada. Entonces empecé a quitarle dinero a mis padres a escondidas para comprarme comida, para comérmela a escondidas y así poder, digamos, compensar esas emociones, esos sentimientos, esas frustraciones, esa tristeza, ese sentirme inferior con algo que me hacía generar una falsa paz. También yo creo que influía que yo tenía pues eso, 7 8 9 10 años y de ahí en adelante que me estaba desarrollando y que confundía ese momento placentero con lo que realmente es ser feliz. Entonces yo tenía una falsa felicidad con eso, con esa parte de la comida. Y estos episodios, ¿vale? De comer a escondidas, comenzaron a generar en mí atracones y ser consciente del daño que me hacía. Entonces cada vez yo necesitaba más y era como una droga. También imagino que a nivel cerebral la dopamina que se libera, todo el tema hormonal influía en todo esto. Entonces, claro, en un niño que encima se está desarrollando, yo creo que lo que hace es acrecentar todo esto. Y toda esta mala relación con la comida comenzó a desarrollar en mí una dependencia muy grande que relacionaba comer con placer. Y empecé a crear muy malos hábitos, pero muy malos hábitos. O sea, y siendo tan pequeño, crear estos malos hábitos, esta mala relación con la comida, fomentó muchísimo más que luego derivase todo en una obesidad tan grande. Por otro lado, la relación con la comida en mi casa no ayudó a nada, la verdad. Porque muchas veces nos decía que no, o sea, el poder repetir de todo, el no saber cuándo parar, el comer por los ojos más que por el estómago, el comer sin conocimiento y al final el vivir en un entorno besogénico porque es así. Y me duele decirlo y me cuesta admitirlo, pero es que es así. Hace que si no estás preparado mentalmente, o sea, si no tienes un conocimiento de todo ello o no tienes las herramientas para poder gestionarlo y poder poner límites, acabes cayendo en un trastorno con la comida.
Un trastorno por atracón, un trastorno de conducta alimentaria, un trastorno que derive en algo peor, en, yo qué sé, en una enfermedad crónica o la parte contraria, un trastorno de la conducta alimentaria y bulimia, anorexia, lo que sea. Entonces, eso es heavy y es duro y es muy jodido. En mi caso fue el extremo en el cual llegas a los 200 kilos. Y lo peor de todo esto no es todo lo que he dicho, que es malísimo a nivel de salud física y mental. Lo peor es que no eres consciente de todas esas malas relaciones, de todos esos malos hábitos, todos esos malos agentes internos y externos a ti que hacen que estés fatal, porque no te das cuenta del daño que te hace. Yo intenté de mil formas, de mil maneras, médicos, especialistas, endocrinos, nutricionistas, de todo. Intenté cambiar y estar delgado, porque mi objetivo, por lo que a mí me decían, por lo que yo sentía, por todos los comentarios que me hacían, era que yo tenía que estar delgado. Pero ese era uno de los principales errores, porque yo solamente buscaba mejorar para estar bien físicamente, porque los demás me lo decían. Porque mi mente de niño adolescente, digamos así, para englobar todos los años, no estaba mal de salud. Yo no me veía mal. Yo decía, bueno, pues sí, peso más que los demás. ¿Y qué? Pero estoy bien, lo de siempre, ¿no? Las analíticas van bien, estoy bien, puedo hacer deporte, yo jugaba a la mano, salía a montar en bici, todas esas cosas, pero realmente no estaba bien. Pero no era consciente, entonces como no era consciente, ese pensar de tengo que adelgazar porque los demás me lo dicen, tengo que adelgazar porque los demás dicen que tengo que adelgazar para poder entrar en, digámoslo así, unos cánones que se imponen, pues claro, si no lo ves, pues es imposible. Yo con 10 11 años ya necesitaba ropa de talla 14 15 años, con 10 11 años. Y con 20 ya usaba una 58 60. O sea, es una locura, pero es la realidad. Y aquí al micrófono es difícil de reconocer. Aquí delante del micro es difícil de reconocer. Porque esto todavía me cuesta aceptarlo muchas veces. El verme ahora que con esas edades tenía estos problemas es jodido. Y además, en aquella época era jodido para mí porque yo lo que veía es que todos podían ir con la ropa que querían, con cómo querían, se vestían como, pues como la moda ponía y tal, y yo no, porque yo tenía que vestirme con lo que podía ponerme, incluso, pues como me pasa ahora, vamos, que me encantaría vestir de otra manera, pero es imposible porque me tengo que adecuar a lo que encuentro, y en cada episodio en el que no encontraba mis impulsos con la comida. Cada celebración, cumpleaños, comida familiar o los atracones que me daba, eran momentos en que una parte de mí se rompía una y otra vez. Y era un comenzar todo el reto, un comenzar todo el tiempo. Todo el tiempo volver a todo el rato. Es como una rueda que nunca, 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 nunca deja de crecer. Y eso me hacía estar cada vez mucho peor, estar más mal conmigo mismo e ir creando una mayor dependencia de la comida porque no era capaz de salir de ahí. Porque al final todo lo pagaba con la comida. Y fui creando una persona que iba ligada a comer. Y según me iba haciendo más mayor, todo pasaba cada vez más por la comida. Y claro, no ayudaba, obviamente. Porque según me hacía, los acontecimientos eran más heavies y más duros. Y desde los 20 hasta hace 2 años más o menos, la relación conmigo mismo ha sido penosa. No me quería nada. Solo buscaba el placer inmediato. No sabía lo que era querer algo más allá de lo que es una mera satisfacción momentánea. Y yo buscaba muchísimo el placer en la comida y en la pornografía. No sabía lo que era querer algo más allá que una mera satisfacción momentánea, una falsa felicidad por comer. Y me daba atracones cuando estuve mal, mal, mal de no haber sentido de nada en mi vida. Yo tenía una entrenadora buenísima, Claudia, a la que le debo muchísimo. Empecé con ella en octubre de 2019. Me acuerdo perfectamente, porque fue cuando empecé a trabajar en IKEA. Y súper bien. Y vino la pandemia y durante la pandemia entrenaba y perdí peso y bajé peso y súper genial. O sea, la verdad es que estaba contentísimo con ella y le debo muchísimo porque es quien puso los cimientos de todo. Y llegó una situación en mi vida en la cual no le veía sentido a nada y empecé a dejar el gimnasio, empecé a ser muy, 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 muy inconstante con los entrenamientos y con la nutrición, hasta el punto de que empecé a caer en una depresión y caí en una depresión. Y pasé de pesar 160 a pesar 218 en cosa de un año y medio. Me vi en las navidades del 2022, me acuerdo perfectamente, tengo una foto con mi familia tan mal y es porque eso, porque al final me encerré en mí mismo y para lo único que salía era para coger el coche e irme a darme un atracón porque mi vida no tenía sentido y era una mierda. Y en vez de ponerle solución, solo buscaba ese placer momentáneo. Y obviamente tras 20 años de crear una más relación con la comida, pues tú me dirás, obviamente no se cambia el chip de la noche a la mañana. Por todo eso yo mal aprendí, o sea, yo aprendí fatal
a comer, aprendí a tener una relación malísima con la comida. Y esta mala relación creó en mí no solo una relación nefasta con los alimentos, sino también una relación horrible a nivel mental conmigo mismo y con los demás. Empecé a creer que todo lo hacía mal, que nadie de verdad me quería. Y no te hablo del amor de pareja, te hablo de que nadie te quiera por cómo eres. Porque lo único que veía era que yo estaba mal y que yo no era lo que los demás esperaban de mí, tanto como persona como físicamente. Porque sentía que siempre me daban la chapa con eso de si tenía que adelgazar, que tenía que controlarme, que no ves que eso no es sano para ti, pero realmente no sé, es que realmente no te sientes a gusto contigo mismo. Y a mí me pasaba, yo no me sentía a gusto conmigo mismo, pero porque yo tenía una idea de lo que tenía que ser para los demás. Y como hijo, como hermano, como futura pareja, como amigo. Y ese era vamos, uno de los errores más grandes que se puede cometer. El creer que tienes que ser X para los demás, para que los demás te quieran, te valoren, te respeten, te hablen bien, y eso es un error porque no es así. Otra cosa es corregir. Y hay veces que hay que corregir y que la verdad es duelen. Y que te corrijan también te humilla y te duele. Pero es necesario. Yo era el que más me juzgaba. Cada cosa que hacía, cada cosa que me comía, casi siempre lo hacía de forma impulsiva, inconsciente, porque había estado toda mi vida haciéndolo así. Y eso creaba en mí un sentimiento de culpa, un sentimiento de tristeza y desesperanza, un sentimiento de infelicidad, pero que no era capaz de pararlo. No era capaz de salir de ahí. Me veía imposible de salir de ahí. Y aquí es donde entra el cómo he podido llegar a estar así de mal. A pesar más de 200 kilos. Que es muy duro decir eso, ¿eh? Pesar más de 200 kilos. Que cuando lo digo me da muchísimo palo y me avergüenzo muchísimo últimamente de eso, de haber llegado a ese número, porque veo que ese 200 ha implicado en mí el llegar a estar tan mal. Y habiendo escuchado todo lo anterior, espero ya que te hayas dado cuenta de que no se llega a pesar más de 200 kilos porque uno quiera, sino que se llega porque no eres dueño de tu vida. No eres capaz de gestionar tus emociones, tus sentimientos, los impulsos por traumas que tienes en tu vida o que has tenido en tu vida. Y lo que has aprendido es a gestionarlo en base a placer momentáneo de que te da la comida. Ese placer que te da en el momento de ¡Uah! ¿Sabes? Y que luego llega un sentimiento de culpabilidad y frustración muy grande. Y es un círculo sin fin. Que hasta que no llega alguien o algo, un acontecimiento, una persona, que lo rompe, no puedes salir de ello por más que lo intentes. Yo en mi caso la verdad es que empecé a salir de eso gracias a que me vi tan mal, pero tan mal de salud, que estaba afectando a mi trabajo. O sea, me quedaba dormido en el trabajo. Y en el trabajo me dijeron, oye Marcos, ¿te pasa algo? ¿Estás bien? Y a raíz de eso empezó a desencadenar todo y me di cuenta del problemón, pero el problemón que tenía. Es que no os podéis ni imaginar del problema que era. Porque no salía de casa, no salía para nada de casa, más que para darme atracones. Estaba tan mal que me vi obligado a pedir ayuda. Menos mal que en el trabajo me dijeron, cógete la baja porque no estás bien. Y no por el físico, sino que me pedí la baja porque me quedaba dormido, como he dicho. Y menos mal. Ojalá nunca jamás hubiese llegado a estar tan mal. Pero hay a veces que hay que llegar a estar tan mal para darte cuenta del problema que tienes. Pero eso, en parte, creo que es lo que me hizo darme cuenta de que necesitaba ayuda. De que necesitaba poner remedio porque me estaba muriendo en vida. Y ahora, después de todo esto, después de todo de esta parte profunda, te voy a dar las claves un poco de los instrumentos, las herramientas que yo utilizo o que a mí me han ayudado a poder salir de esto y seguir saliendo de esto, porque esto no cambia de la noche a la mañana, como he dicho. Lo primero es querer dejarte ayudar, abrirte a que te ayuden. Después, a la par de esto, es pedir ayuda a un profesional con el que estés cómodo y te sientas a gusto. Si has estado o estás en una situación como la mía, tienes que pedir ayuda a un psicólogo o a un psiquiatra incluso. No pasa nada, porque son médicos necesarios. Tienes que pedir ayuda para empezar a curar traumas y ordenar todo ese caos que tienes. En ese revoltijo de cosas, de toda esa maraña de cosas que se ha creado, a lo largo del tiempo tienes que poner orden. Y tienes que empezar por cosas fáciles, sencillas y que sean, digamos, que a ti te vayan costando cada vez menos hacer. No empieces por cosas grandiosas. Empieza por cositas pequeñas. Yo cuando que empecé a ir a la psicóloga, lo primero que me dijo la psicóloga fue que saliese de donde estaba, aprovechando que estaba de baja, y empezase a hacer ejercicio. De lo que yo quisiera, como yo quisiera, que empezase a hacer ese ejercicio, y en este caso lo que empecé fue a ir al gimnasio, y nada, iba a pasearme, literal. Iba a pasearme. Cogía el coche, iba al gimnasio, iba a las taquillas, me daba una vuelta por el espacio de la sala fitness y me volvía a la taquilla, cogía la mochila, me volvía al coche y me volvía a casa. Eso es lo que hacía. Lo hice pocos días, es verdad. Ya luego empecé a entrar al gimnasio y empecé a hacer máquinas. Pero bueno, cada uno tenemos nuestros tiempos. Tienes que darte tiempo.
esto no cambia, como he dicho, de la noche a la mañana. Tienes que darte tiempo. Todo esto, como he dicho, no se cambia de la noche a la mañana. Yo, tras más de 20 años haciéndolo mal, obviamente no puedo esperar que en 2 años todo esté solucionado y sanado. Es imposible. En el proceso hay etapas, y habrá etapas mejores y peores, pero todas son necesarias, porque de todas se aprende, ¿vale? De todas vas aprendiendo algo y vas a mejorar en lo que ya sabes. ¿Te vas a equivocar? Sí, yo me he equivocado en estos años, en algunas cosas. ¿Vas a caer? Sí, yo he caído. He tenido episodios de atracón y he tenido problemas a nivel emocional. Y momentos en los que decir, lo mando toda la mierda. Incluso vas a tener episodios en los que vas a retroceder un poco, pero es normal, porque lo importante no es estar avanzando todo el tiempo, lo importante es mantenerse el camino con una tendencia hacia el avance y saber permanecer y saber seguir. Y es en este saber seguir, en este camino que se llama vida, porque es tu vida, el saber hacerlo de la mejor forma posible, el poder hacerlo de la mejor forma posible. Y habrá veces que lo hagas mejor y otras veces que lo hagas peor, no pasa nada. Y tienes que dejar de culpar a los demás de ti mismo. Yo en este caso, uno de los problemas que tenía es que yo culpaba a los demás de todo lo que me había pasado. Yo culpaba de cómo era, de en qué me había convertido, de los hábitos que yo tenía y culpaba a los demás, culpaba a la gente pues que digamos que me hacía la vida imposible, me ponía motes, se metía conmigo, culpaba a mis padres, culpaba a mis hermanos, culpaba a Dios de todas las cosas que pasaban, porque yo pensaba que todo lo que yo había hecho, de cómo yo era, de lo que había conseguido, era culpa de los demás y no por cuestiones de las decisiones que yo había tomado. Porque déjame decirte, somos consecuencia de nuestras decisiones. Y es verdad, habrá decisiones que se van afectadas por terceras personas, por agentes externos, por cosas que nosotros no podemos controlar. Pero esto quizás, por lo menos para mí, es una de las partes más duras de cambiar, si vienes de toda una vida con tantas piedras en la mochila. Porque es más fácil culpar a los demás que darte cuenta de los errores que tú has cometido. Y en base a esto, en base a todo este darte cuenta de lo que has cometido, va ligado el aprender a quererte. Yo he necesitado mucho tiempo y sigo necesitando porque me cuesta mucho quererme a mí mismo tal y como soy y muchas veces no soy capaz porque no me quiero, es así. Pero aprender a quererte y aprender a valorarte mucho más. Aprender a valorarte por lo que eres y por quién eres. No por lo que tienes ni por lo que los demás esperan de ti. En este punto, entonces, vas a comenzar a darte cuenta y a tener más confianza en ti mismo, a ser más valiente, a darte cuenta de lo capaz que eres y de todas las cosas que puedes conseguir, a afrontar decisiones importantes, cosas como esa decisión de ese trabajo, esa decisión de hacer ese viaje, esa decisión de hablarle a esa persona que te gusta, esa decisión de mirarte al espejo y decir, joder, me gusto como soy, me gusto como estoy. No quieras ser la persona que los demás quieren que seas. O sea, eso es un error muy grande. Tienes que buscarse la persona que tú quieres ser. No puedes gustar a todo el mundo. Yo, por ejemplo, con el tema de la fe, habrá personas que espante y otras personas que atraiga. Pero lo que sí sé es que no lo voy a cambiar por querer gustar a los demás. Es una parte muy importante, la más importante en toda mi vida, yo creo. Y Dios no puede desaparecer de mi vida. Dios no puede desaparecer de ella por ser lo que los demás quieren que yo sea. Entonces, por último, para terminar, que no me quiero extender más, tienes que buscar cosas que te ayuden a seguir. Ese gimnasio en el que te encuentras cómodo. Ese camino para pasear donde estás a gusto. Ese espacio en el que estás tranquilo y con paz. Momentos. Poco a poco ir cambiando cosas. También la rutina, o sea, también el día a día. También el ver en qué momentos del día son en los que cometes esos problemas o esos pensamientos o esos sentimientos que se te generan. En definitiva, lo que tienes que buscar es estar bien contigo mismo, tanto por dentro como por fuera, porque lo importante no es cómo te ven los demás, sino cómo te ves tú y cómo estás tú por dentro y por fuera. Te mando un abrazo enorme, espero que te haya ayudado y si quieres puedes escribirme tanto por Instagram como por TikTok. @marofit, la O es un 0. Y nada, te deseo que tengas muy buena semana. Nos vemos el domingo que viene. Un abrazo, un beso muy grande y garrote.